Christopher Nolan alguna vez dijo: tu experiencia como cineasta influye en las decisiones que tomas de muchas maneras distintas. Aquello para lo que te sientes preparado, aquello para lo que sabes que tienes las herramientas necesarias y aquello que representa un nuevo desafío, pero que al mismo tiempo se construye sobre lo que ya has hecho antes. ¿Cómo hacer que una historia vieja se sienta nueva? Después de más de 25 años de carrera, este desafío se convirtió en La Odisea. La influencia de La Odisea es tan profunda que hemos terminado por darla por sentada y hoy es parte de la columna narrativa que hemos experimentado por años. Christopher Nolan ya había de hecho dialogado con ella en Interstellar y The Dark Knight Rises, por no mencionar que Odiseo es el prototipo de todos sus personajes. Es calculador, es ingenioso, es alguien que es pragmático. Vaya, tiene cualidades que hemos visto en Batman, que hemos visto en Dunkirk, que hemos visto en Tenet, por ejemplo. Y es claro que la historia de La Odisea es muy importante para Nolan, por no mencionar que en un punto él estuvo a punto de dirigir la película de Troya, la que terminó dirigiendo Wolfgang Petersen, y que eventualmente Warner le dijo: ¿sabes qué? Te cambio Troya por Batman Begins. Las vueltas de la vida. Pero volvamos a la pregunta de cómo hacer que La Odisea, una historia tan vieja, se sienta nueva. Este es uno de los mayores retos de Christopher Nolan y hay dos temáticas que para mí explican por qué La Odisea sigue siendo tan vigente. Y mientras leía las notas de producción de la película, encontré dos temáticas que Nolan dice que son esenciales para traer esta historia tan vieja a un territorio donde nosotros como audiencia nos sintamos identificados. La primera es Xenia. Xenia es la hospitalidad que le damos a los extranjeros. Es la famosísima ley de Zeus que vemos dentro de la película. Digamos que en el momento en el que tú recibes a alguien en tu casa, lo tienes que tratar como si fuera un dios, porque no sabes si Zeus estaba escondido o no. Y la segunda es Nostos. Nostos se entiende como el viaje físico o el retorno de un proceso espiritual o de renacimiento. Es decir, cómo regresas después de un viaje. Obviamente no regresas siendo la misma persona, terminas transformándote. Estas dos temáticas las vemos plasmadas alrededor de la película y son parte de las apuestas que hace Nolan desde un principio. En un inicio vemos cómo la ley de Zeus, cómo Xenia sostiene buena parte de la tensión entre los pretendientes que invaden la casa de Penélope. Pero su importancia va mucho más allá. Recordemos que la violación de esta ley es en muchos sentidos el origen del arrepentimiento que persigue a Odiseo a lo largo de toda la película. Un arrepentimiento que no está dentro de la historia de Homero y que además es algo muy inteligente de Nolan para que nosotros como audiencia podamos identificarnos más. Claramente hemos evolucionado en desarrollo de personajes, en guionismo, para que podamos tener diferentes herramientas en las que podamos comunicarnos emocionalmente con quien vemos en la pantalla. En este cambio y en este ajuste también es lo que hace que la guerra de Troya adquiera un significado mucho más profundo que el de una simple victoria militar. Resulta profundamente simbólico que el caballo de madera, que tendría que ser un regalo, sea precisamente el instrumento que posibilita esa destrucción. Lo dice Odiseo en la película cuando habla con Penélope. Cuando ardieron las murallas de Troya, ardió el mundo entero. Y este ajuste, que tampoco está en el libro, perdonen mi palabra mamadora, pero le da un eco que hace que esa acción que hizo Odiseo y el arrepentimiento que tenga le agrega un toque diferente, como si fuera un pecado original. Es decir, en el momento en el que Odiseo termina quebrantando esta ley, el mundo entero está condenado a repetir lo que él hizo. Es un reflejo de los conflictos que hoy tenemos hoy en día, de cómo tomamos por sentado invadir un país sin ningún tipo de complicación, pero en este momento, cuando es la época de bronce, cuando todavía existen estas leyes, es algo brutal. La segunda gran temática es Nostos, el regreso a casa. La Odisea no significa únicamente volver al lugar al que partimos, como mencionábamos, es también el proceso de transformación. El arco de Odiseo consiste en buena medida en recuperar su memoria y reconciliarse con ella. Nolan utiliza mucho este recurso narrativo de in media res, es decir, empezar la historia en medio. Odiseo empieza hablando con Calipso, que de hecho es otro ajuste que hace en el libro. Odiseo no está confesándole a Calipso lo que está sucediendo, pero es un recurso narrativo que nos está explicando los eventos que sucedieron y los que Odiseo tiene que superar, contando las verdades que él tiene. Una vez que él se permite ese perdón de haber cometido este pecado original, puede regresar a casa y puede enfrentar la verdad de ver a su esposa, de ver a su hijo como un hombre cambiado. Es decir, solo cuando logra enfrentarse a ese pasado, recordar lo ocurrido, es que ocurre el verdadero Nostos. Y como toda buena película de Nolan, termina haciendo ese círculo perfecto en el que terminamos conociendo todos los aspectos de una historia que no fue de A, B, C, sino un B, C, A, ¿no? Cuando Nolan recupera estas dos temáticas de Xenia y Nostos, está recuperando dos preguntas que seguimos haciéndonos miles de años después. ¿Cómo convivimos con los demás? ¿Y qué significa realmente regresar a casa? Para mí es
brutal lo que hizo Christopher Nolan con esta película, porque termina recuperando un mito que tiene 3000 años y termina ajustándolo con la nueva tecnología, con las cámaras IMAX, con todo lo que hemos aprendido de guionismo, y que además muchas de estas narrativas y estos ejercicios que él hace lo hemos visto en todas sus películas. Pero esto es una historia que se adecua a la perfección a sus mayores fortalezas. ¿Ustedes qué opinan de la película? Los escuchamos y muchísimas gracias. Saludos.